look at the more than 300 cases plus. Fíjate en los más de 300 casos que tenemos. We've not even reached all of them. Todavía no hemos alcanzado a hablar con todos. The radio station is occupied. La estación de radio está ocupada. It is fully booked until Friday. La agenda de la estación está completamente llena hasta el viernes. Every bishop wants to come on board. Cada obispo quiere programar una entrevista. They are saying their miracle that took place was the biggest. Cada uno está reclamando que el milagro que ocurrió en su iglesia es el más grande. A cripple stood up and walked. Un lisiado se levantó y caminó. Legs were like a rope. Sus piernas parecían una soga. A weak neck of a baby that could not support the head became strengthened. Un cuello débil de un bebé que no podía apoyar su cabeza se fortaleció. When the man of God decreed that now I lift up my left prophetic hand, Cuando el hombre de Dios decretó, ahora levanto mi mano izquierda profética, and I decree the power of God, y yo decreté el poder de Dios. this righteous hand of God, I lift it up that the power of God visit you. Yo levanté esta mano justa de Dios, que el poder de Dios te visite. And you see how there was tremendous healing up to Tampere, Finland. Y puedes ver cómo hubo tremenda sanación todo el camino hasta Tampere, Finlandia, Where a new brain was created in Anne-Marit. donde un nuevo cerebro fue creado en Anne-Marit. Dislexia. Everybody knows nobody with dyslexia can ever be cured. There is no pill. Todo el mundo sabe que nadie con dislexia puede ser sanado. No hay ninguna píldora. And Finland is a top country with the best medical facilities. Y Finlandia es un país avanzado con los mejores hospitales médicos. And she could not read, even the signpost. Y ella no podía leer ni siquiera los rótulos. But now she's reading the Bible Pero ahora está leyendo la Biblia on YouTube, on WhatsApp, on Facebook, on Twitter, en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, ever since the Lord healed her and gave her a new brain. desde que el Señor la sanó y le dio un nuevo cerebro. So yes, it is true that the teachings of the Lord have power. Entonces, sí es cierto que las enseñanzas del Señor tienen poder, They have power to heal and deliver. tienen el poder de sanar y de liberar. Look at the many cripples and blind that have walked, Mira los muchos lisiados que han caminado y los ciegos, the deaf ears that are now too sensitive. los muchos oídos que están muy sensibles, In Kenya right now. ahora mismo en Kenia. And so, I'm saying this in the context of the fact Digo esto por el hecho de que that the Lord in his deposition, el Señor en su declaración, when he says, enter ye in at the straight gate, cuando Él dijo, entrad por el portón estrecho, and then I have broadened it for you. y yo lo he ampliado para ti, I brought it to your attention trayéndolo a tu atención, that the word straight was deliberately used by the Lord que la palabra un estrecho fue deliberadamente usada por el Señor to underscore certain key features about the Christian walk. para señalar ciertas características claves sobre el caminar cristiano. And I said, my last point was, the Lord Jesus was essentially bringing it to the church Y yo dije que el Señor le estaba esencialmente mostrando a la iglesia, to his own church, a su propia iglesia, that entering eternity, que entrar a la eternidad, entering heaven, eternity with God, entrar al cielo, a la eternidad con Dios, will not be an easy task at all. no va a ser un oficio fácil. That's why he said, enter ye in at the straight gate. Por eso dijo él, entrad por la puerta o el portón estrecho. He did not say the wide gate to enter heaven. No.
Él no dijo por la puerta o el portón ancho para entrar al cielo. No. He said, the straight gate, the narrow gate, beloved. Él dijo el portón estrecho, la puerta angosta, amados. And I said, the reason I bring this to you Y yo digo que la razón por la cual yo te estoy trayendo esto is the fact that this becomes es por la razón de que esto se convierte a complete departure algo completamente opuesto from the doctrine that the present day church is teaching. a la doctrina que la iglesia actual está enseñando. They are teaching something else. Ellos están enseñando algo completamente diferente. They are teaching that it is easy to enter heaven. Ellos están enseñando que es fácil entrar al cielo. And yet the Lord Jesus himself, Y sin embargo, el mismo Señor Jesús, the owner of salvation, el dueño de la salvación, the owner of the church, el dueño de la iglesia, he is telling us here aquí nos está diciendo that it is not easy to enter heaven que no es fácil entrar al cielo except that you adhere si nosotros no nos adherimos to certain key things en route. a ciertas cosas claves en ruta, On this route, which I'm going to bring to you. en esta ruta, y yo les expondré estas cosas claves. It is tremendous, beloved people, Es tremendo, amado pueblo, that the present day church que la iglesia actual can teach something else. puede enseñar otra cosa. And that is, by the way, the entire difference now Y de hecho, esa es toda la diferencia between what the Lord teaches, entre lo que el Señor enseña, the Holy Spirit teaches, lo que el Espíritu Santo enseña and what mankind, y lo que la humanidad, the world, el mundo, the churches in the world now, las iglesias del mundo, man teaches. lo que el hombre enseña. They are teaching that entry to heaven is easy. Ellos están enseñando que la entrada al cielo es fácil. And yet now in this thesis here, Y sin embargo podemos ver que en esta tesis aquí, the Lord made a serious deposition el Señor hizo una declaración seria when he said that the doctrine of entry cuando dijo que la doctrina sobre la entrada al cielo is governed by the fact es gobernada por el hecho that en route, de la ruta. entry into eternity of heaven is not going to be easy. La entrada a la eternidad del cielo no va a ser fácil. This then now becomes Y es por eso que ahora esta se convierte the trickiest part of Christian salvation. la parte más complicada en la salvación cristiana. In these last evil days, then, beloved people, En estos últimos días malvados, amado pueblo. that is why I really long to come to you. Es por eso que yo tanto anhelo venir a ustedes, That when you walk out, you are in the know. para que cuando terminemos, tú estarás enterado. You are now aware. Ahora estarás consciente, You are aware of the requirements on eternity, estarás enterado de los requisitos sobre la eternidad, of eternity, de la eternidad, of heaven, del cielo, of God the Father. de Dios el Padre. He says, Él dice by using the word straight, que al usar la palabra el estrecho, enter ye in at the straight gate. entrad en el estrecho. Our lead scripture, Matthew 7:13 and 14, Nuestra escritura principal, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. in other words, the Lord was now underscoring to this generation En otras palabras, el Señor ahora le estaba subrayando a esta generación, to this dispensation, a esta presente dispensación,
that this is going to be the trickiest part of Christian salvation in these dark days. Que esta va a ser la parte más complicada en la salvación cristiana en estos días oscuros. The fact that the Lord Jesus taught El hecho de que el Señor Jesús enseñó and he teaches us y todavía nos enseña that entry into heaven is not going to be easy. que la entrada al cielo no va a ser fácil. He that came to deliver us into heaven, El que vino a llevarnos al cielo. and yet the present day church is teaching that entry is easy. Y sin embargo, la iglesia actual está enseñando que la entrada al cielo es fácil. Today's modern prosperity churches, you know what they teach. Las iglesias de prosperidad modernas de hoy, tú sabes lo que enseñan. They are teaching that the way to heaven is easy. Ellas están enseñando que el camino al cielo es fácil. They are full in Nairobi, Kisumu, Kakamega, Nakuru, Nyeri, everywhere. Hay muchas en Nairobi, en Kisumu, en Kapsabet, Nakuru, Nyeri y por todo lado. You can enter and hear them. Puedes entrar a una de ellas y los puedes escuchar. You just sit in there for 5 minutes and you hear the narrative. Con solo sentarte ahí en 5 minutos, ya puedes saber el narrativo. A complete departure from what the Lord taught, beloved people. Una desviación completa de lo que el Señor enseñó, amado pueblo. He taught Él enseñó that salvation que la salvación would require adherence requeriría adherencia, to certain specs, because the specs, specifications of God. ciertas especificaciones de Dios. The present day church is teaching an easy salvation. La iglesia actual está enseñando una salvación fácil, A cheap grace una gracia barata that had no cost, que no tiene costo, that is abusable, beloved people. que es abusable, amado pueblo. They put it almost in that form. Lo ponen casi de esa forma. They teach today Hoy en día enseñan that all you need is to be saved que todo lo que necesitas es ser salvo and believe in Jesus, y creer en Jesús, then you enter heaven. y entonces entras al cielo. And yet we now see Pero ahora hemos podido ver that the Lord Jesus himself, que el mismo Señor Jesús, he teaches the contrary. Él enseña lo contrario. The Lord is teaching the contrary to what they are saying. El Señor está enseñando lo contrario de lo que ellos están diciendo. They are saying all you need is to be saved Ellos dicen que todo lo que necesitas es ser salvo and believe Jesus, y creerle a Jesús and you go to heaven. y te vas al cielo. And yet you and I know that this is what the Lord taught. Y sin embargo, tú y yo sabemos que el Señor Jesús enseñó. Matthew chapter 24, verse 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. This is now what the Lord taught. Esto es realmente lo que el Señor enseñó. That is a complete departure from what the present day pastors teach. Que está en oposición completa de lo que los pastores actuales enseñan. And I will explain to you why they teach so. Y te voy a explicar por qué ellos enseñan eso. And I will also come in my objective today Y en mi objetivo de hoy también, to come to a place where I also explain to you how come then there are people walking the broad road. te voy a explicar por qué algunos caminan en la vía ancha, With all this information at our disposal. con toda esta información a nuestra disposición. So Matthew chapter 24, we are now looking at what Jesus taught, Mateo capítulo 20, y ahora estamos viendo lo que Jesús enseñó, which is a complete departure que es completamente opuesto from what the present day church is teaching
de lo que la iglesia actual está enseñando. All you need is to be saved, believe Jesus, and you'll enter heaven. Que dice que solo tienes que ser salvo, creerle a Jesús y entrar al cielo. And the Lord says in this thesis of Matthew chapter 7, 13, 14, Y en esta tesis de Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice that is not true. que eso no es cierto, There are certain things. que hay ciertas cosas, There is a certain part of self-denial que hay cierta parte de la abnegación that must come to you que debe llegar a ti. if you are the beholder of this expensive salvation. Si vas a ser uno que contempla esta costosa salvación, That cost him the ultimate price. que le costó a él el precio último. Matthew 24, I'm reading 36 on. Libro de Mateo capítulo 24, estoy leyendo del versículo 36 en adelante. He says, Él dice, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Verse 37. He says, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Messiah, at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking and marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Versículo 37. Él dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. You can see that verse 38 right away describes the wide road. Inmediatamente puedes ver que el versículo 38 describe el camino ancho, which the present day church is teaching. sobre la cual la iglesia actual está enseñando. The wide road, the easy life, El camino espacioso, la vida fácil, where there is no gospel duty. donde no hay responsabilidad hacia el evangelio. You are born again, Eres nacido de nuevo, and the gospel does not lay on you pero el evangelio no pone sobre ti any duty ningún deber o responsabilidad, owing to the salvation, the weight of the salvation you behold. a pesar del gran valor o peso de la salvación que contemplas. Verse 39, beloved people, Versículo 39, amado pueblo. he says, verse 39, and they knew nothing about what would happen until the floods came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Versículo 39, él dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So this is what Jesus taught. Entonces, esto es lo que Jesús enseñó. It is written in red in your Bible. Está escrito en rojo en la Biblia. In other words, Jesus said En otras palabras, Jesús dijo that if anybody is to receive the salvation he brought, que si cualquiera recibe la salvación que Él trajo and enter into the final ultimate, y entra al final último, the ultimate objective of the salvation, al objetivo final de la salvación, which is the eternity with God, que es la eternidad con Dios. then he said the following, you must walk the narrow road that Noah walked. Hey, Dijo Él lo siguiente, entonces tienes que caminar la vía angosta, ese estrecho que Noé caminó. and yet the present day church, Sin embargo, las iglesias actuales, your modern, postmodern churches of prosperity,
Esas iglesias de la prosperidad, modernas y posmodernas, they are all over Nairobi and all over Kenya and the whole world. que están por todo Nairobi y todo Kenia y por todo el mundo, South Africa, Nigeria, wherever. Sudáfrica, Nigeria y donde sea, This France, Spain, wherever. Francia, España, donde sea. They are telling you that no, it is easy. You walk on the wide road and enter. Esas iglesias te están diciendo, es fácil, camina en la vía ancha y entra. And yet, Jesus the Lord, the owner of the church, talked something else. He taught something else. He instructed something else. Y sin embargo, Jesús el Señor, el dueño de la iglesia, enseñó otra cosa. Él instruyó otra cosa. Genesis chapter 6, verses 9 to 18. El libro de Génesis capítulo 6 versículos 9 al 18. What Jesus taught when he says, enter ye in at the narrow gate, beloved people. Amado pueblo, ¿qué fue lo que el Señor enseñó cuando dijo, entrad por la puerta estrecha? Genesis chapter 6, I read it right away. Genesis chapter 6, verse 9 on. Génesis capítulo 6. Leamos de una vez del versículo 9 en adelante. Look at what he says, beloved. Esto es lo que dice, amados. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his generation, of his time, and he walked with God. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, o sea, entre la gente de su tiempo. Con Dios caminó Noé. In other words, the character of Noah is similar. That's what he's saying here. The character of Noah is similar to the character of Enoch. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que el carácter de Noé era similar al carácter de Enoc. Enoch went to heaven without ever seeing death. Enoc se fue al cielo sin haber visto la muerte. To simplify, to exemplify, to give us the example of the fact that God's salvation indeed. Para exponer y darnos el ejemplo del hecho que la salvación de Dios, when you obey and adhere to his righteousness, it delivers mortal men to the immortal eternal kingdom of heaven with God. cuando tú obedeces y te adhieres a su justicia, te lleva al hombre mortal al reino inmortal y eterno del cielo con Dios. And he goes on to say, Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt, he says, in God's sight and full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on the earth had corrupted their ways. And we see the same happening today. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y podemos ver lo mismo ocurriendo hoy. So God said to Noah, I am going to put to an end all the people, for the earth is filled with violence. Because of them, I am surely going to destroy both them and the earth. Verse 14, Genesis 6. So make yourself an ark of cypress wood, make room in it, and coat it with pitch inside and outside. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14.
en Génesis 6. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. And you know, I have taught this so much. Y sabes que esto yo lo he enseñado tanto. I've taught this across the nations, even in Finland, Sweden, everywhere. Yo lo he enseñado a través de las naciones, incluso en Finlandia, en Suecia y por todo lado. Even in this country. I have said that the instruction that the mother of Moses received, Incluso en este país. Yo he dicho que la instrucción que la mamá de Moisés recibió, that you see in Exodus chapter 1 and 2, que ves en el libro de Éxodo capítulo 1 y 2, that instruction, and I bless the Lord for studying in Israel for 7 years, I was able to see this. y yo bendigo al Señor por haberme permitido estudiar 7 años en Israel, porque pude ver esto, que esa instrucción, The ark, when the mother of Moses received the instruction to build that basket, el arca, cuando la mamá de Moisés recibió esa instrucción de construir esa canasta, in Hebrew, the basket is called an ark. en el hebreo esa canasta es llamada una arca. That's why you see, she received the same instruction as what Noah received, that use pitch. Puedes ver que ella recibió la misma instrucción que recibió Noé, que usara brea, Use pitch to make sure it's waterproofed. que usara brea para asegurarse de que fuera impermeable contra el agua And lay the baby on the basket. y que colocara el bebé en la canasta. The same instruction. La misma instrucción. And once you lay the baby on the basket in the river, Y cuando entonces colocas al bebé en la canasta dentro del río, then surely the baby now is totally and completely in the hands of God. y entonces de seguro ahora el bebé está completamente y absolutamente en las manos de Dios. Man has nothing to do with it. Los hombres ahora no tienen nada que ver en el asunto. The same with Noah. Igual es con Noé. When they entered the ark Cuando entraron en el arca, and the rain came and the flood began la lluvia empezó y el diluvio llegó, and the ark began to sail, y el arca empezó a navegar. they were now totally, absolutely, and completely in the hands of God and God alone. Ellos ahora estaban totalmente, absolutamente y completamente en las manos de Dios y solo de Dios. But let's move on, beloved people. Pero sigamos adelante, amado pueblo. He says, build it with pitch, inside and out. El Señor le dijo que lo construyera con brea, por dentro y por fuera. Verse 15, he says, this is how you are to build it. The ark is to be 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Make a roof for it and finish the ark, and he says, and finish the ark to within 18 inches of the top. Put the door in the side of the ark, make lower, middle, and upper decks. Versículo 15, Génesis 6, dice, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Verse 17, I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature, in other words, that he created, that has breath of life in it. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo,
todo lo que hay en la tierra morirá. And he goes on and on. Y él sigue y sigue. That is what Jesus taught. Eso es lo que Jesús enseñó. And then you see Genesis 6:22. Y después ves en el versículo 22 de Génesis 6, It says, Noah did everything just as God commanded him. y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. That is what Jesus taught in this thesis of Matthew chapter 7, verse 13 to 18. Eso es lo que Jesús enseñó en esa tesis en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 13 al 18. He taught obedience. Él enseñó la obediencia. He said, look, the journey to heaven Él dijo, mira, el viaje al cielo does not only involve, no solo involucra, it will not be achieved. no va a ser logrado, You will not enter heaven. no vas a poder entrar al cielo. In other words, you are a dreamer En otras palabras, eres un soñador. if you think that you're going to get saved Si crees que te vas a salvar and believe in Jesus creyendo en Jesús and enter heaven, only that. y entrar al cielo, tan solo con eso. He said, no, Él dice, no, there is work. hay trabajo. He's talking about work. Él está hablando sobre trabajar. He's talking about Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Él está hablando sobre Filipenses 2, versículos 12 y 13. To work out your faith in fear and trembling, beloved people. De llevar a cabo tu fe en temor y temblor, amado pueblo. The designer of our faith, El diseñador de nuestra fe, the author and finisher of our faith, el autor y consumador de la fe, he taught something totally contrary to what you see being taught on Christian TV. Él enseñó algo totalmente contrario a lo que ves que están enseñando en la televisión cristiana de hoy. The cheap grace, La gracia barata. the cheap, all this you hear the prosperity churches teaching. Tú sabes todo eso que tú escuchas a las iglesias de la prosperidad enseñando. The Lord essentially said, enter ye in at the straight gate. El Señor esencialmente dijo, entrad por la puerta estrecha. And in that deposition of his thesis, he presented the doctrine of entry. Y en esa deposición de su tesis presentó la doctrina de la entrada. And in that doctrine, he said, en route. Y en esa doctrina dijo que mientras estás en ruta, En route to heaven, you are going to have to engage some self-denial of certain things. en el camino al cielo vas a tener que involucrarte en la abnegación de ciertas cosas. You are going to be gospel-bound, Vas a estar comprometido con el Evangelio. gospel duty-bound. Tendrás obligación por el Evangelio. The gospel is going to bring some duty to you of self-denial. El Evangelio te va a traer alguna obligación o deber de abnegación. You are not going to be in prophylaxis. You are not going to be in a situation where you can do what you want. On this road, I am pointing you that enters life, enters heaven. En esta carretera que yo estoy apuntando que te lleva a la vida, que te lleva al cielo, no vas a poder estar en la situación que haces lo que quieres. And you see that the Lord God Almighty, Y puedes ver que el Señor Todopoderoso, who is so powerful, omnipotent, que es tan poderoso y omnipotente, he could have built the ark for Noah. Él le podría haber construido el arca a Noé. He could have simply built the ark for Noah.
Simplemente él hubiera podido construir el arca para Noé. Or he could have told Noah, go to a certain mountain, I will make sure the water does not reach there. O le podía haber dicho a Noé, vete a cierta montaña, yo me aseguraré que el agua no llegue allí. Because I have found you righteous in this generation. Porque yo te he encontrado justo en esta generación. But the Lord engaged Noah in constructing the ark. Pero el Señor comprometió a Noé a construir el arca, In building so many feet, que la construcción fuera de tantos pies, so many decks. tantos pisos. Open the door here. Abre la puerta aquí, Put the roof here. What? pon el techo aquí, Because in that process, he wanted to work out a relationship. porque en ese proceso él quería llevar a cabo una relación, A worship relationship with Noah, una relación de adoración con Noé, owing to where he's taking Noah after the flood. debido a donde él está llevando a Noé después del diluvio. Hey, how powerful that this unveiling can come to the church. ¡Ey! ¡Qué poderoso que esta revelación puede llegar a la iglesia! The Lord opened this up now. El Señor ahora ha abierto esto. He's saying he had to engage Noah. Está diciendo que él tuvo que comprometer a Noé. He could have built the ark for Noah. He could have put Noah in a place where the water will not come. Él podía haber construido el arca para Noé o lo hubiera podido poner en un lugar donde el agua no llegaría. But he wanted a worship relationship. Pero el Señor quería una relación de adoración. He wanted to inculcate, to cultivate an increased obedience. Él quería inculcar, cultivar una obediencia aumentada, To test the obedience of Noah. confiar en la obediencia de Noé. And remember, Noah built the earth for the entire of his life on the earth. Y recuerda que Noé construyó esa arca durante toda su vida en la tierra. 120 years under ridicule, mockery, and slander. 120 años bajo el ridículo, la burla y la calumnia. That is what Jesus told. Eso es lo que Jesús enseñó. That even now there is so much wildness, evil, wickedness. Que incluso ahora hay tanto mal, tanta mundanidad, tanta maldad. The whole world is full of violence, Toda la tierra está llena de violencia, like in the days of Noah. igual que en los días de Noé. And he said to his own church in this thesis Y en esta tesis le está diciendo a su propia iglesia, that enter ye in at the narrow gate. entrad pues por el estrecho angosto, la puerta estrecha, Because he wanted the church to begin to work out her salvation in fear and trembling. porque él quería que la iglesia empezara a llevar a cabo su salvación en temor y temblor. He wants to test the faith and the obedience of those that get to enter heaven. Él quiere probar la fe y la obediencia de aquellos que logran entrar al cielo. This was the instruction of God. Estas son las instrucciones de Dios. He did not tell them what you see the present day church saying. The white gate. Él no les dijo lo que tú escuchas que la iglesia actual está diciendo, la puerta ancha. Philippians chapter 2, beloved people, verses 12 to 13. Filipenses capítulo 2, amado pueblo, versículos 12 y 13. The book of Philippians chapter 2, 12 to 13, he says, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence,
continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. El libro de Filipenses 2, versículos 12 y 13. Él dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hey, very powerful, beloved people. Qué poderoso, amado pueblo. So, the present day church is teaching that all you need to do is be saved, believe Jesus, and you'll enter heaven. Entonces, la iglesia actual está enseñando que lo único que tienes que hacer es ser salvo, creerle a Jesús y entrar al cielo. While those are important steps, Mientras que esos son pasos importantes, but the Lord Jesus teaches something else, el Señor Jesús también enseña otra cosa, contrary to what they are teaching, the cheap grace, the white road, the easy way. contrario a lo que están enseñando ellos, la gracia barata, la vía ancha, la manera fácil. The Lord is saying it is not going to be easy for you to enter heaven. El Señor está diciendo que no va a ser fácil para ti entrar al cielo. However, if you enter this way, then I will help you there. I'm coming to that then. Lo que está diciendo es que, sin embargo, si tú entras por esta vía, el camino estrecho, entonces yo te voy a ayudar. There is a narrow road with difficulty, Hay una carretera angosta con dificultad, a lot of difficulty, a lot of challenges to surmount. muchas dificultades y muchos retos para enfrentar. The same thing you see in Exodus chapter 16, verses 4 to 5. Lo mismo que ves en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 4 y 5. When he told Moses, I am going to pour down some manna for you. Cuando le dijo a Moisés: yo voy a hacer caer maná sobre ti, But you are to tell the Israelites pero tendrás que decirle a los israelitas to come out and come and pick manna. que salgan a recoger la maná, And each man, each family is to pick according to the number of people in the tent. y cada hombre, cada familia debe de recoger de acuerdo al número de personas en la carpa. And then he says that an omer for each. And then he goes on to say that they are to pick and not to keep for the second day. However, on the sixth day, they are to carry, they are to take double even for the Shabbat, the next day, the Sabbath. And then he says, in this way, at this place, again, I will test Israel. Y recogerá diariamente la porción de un día, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, para el día siguiente, para el Shabbat. Y después siguió diciendo: de esta manera podré probar si anda en mi ley o no. I will test their obedience. Yo pondré a prueba su obediencia. And you can see there are so many failures. They failed the test in big ways. Y podemos ver que hubieron muchas fallas. Fallaron la prueba en maneras grandes. Some people out of the famine, on day one, they began to carry for 2 days. Algunas personas saliendo de la hambruna en el primer día empezaron a cargar para 2 días. You could see that now he tested their obedience to his word. Puedes ver que ahora Él les probó su obediencia a su palabra, Some of them, and then it rotted, it smelled bad. y a ellos se les pudrió, olía mal. And then there was a lot of maggots in the camp and all this. El campamento se llenó de gusanos y todo eso. But that is the same thing I'm talking about here that Jesus taught. Pero aquí yo estoy hablando de lo mismo que Jesús enseñó. Jesus taught
that the grace that comes, Sobre la gracia que viene, Jesús enseñó. the grace he brings us, number one, you have to receive it first, accept it first, La gracia que Él trae, primeramente, tienes que aceptarla and then receive it, y después recibirla. and then work your obedience and Y entonces llevar a cabo tu salvación con temor y temblor en obediencia. Jesus told the salvation he brought involves the processing of the believer. Jesús enseñó que la salvación que Él trajo involucra el proceso del creyente, To process you. que tienes que pasar por un proceso. And you see the present day church does not want to engage their members Y tú encuentras que la iglesia actual no quiere pasar a sus miembros, the Christian believers who have received Jesus a los cristianos creyentes que han recibido a Jesús, through a processing no los quieren pasar por un proceso, because wow, they fear that you'll jump out of the church. porque temen que te vas a ir de la iglesia, It will be bitter for you. porque va a ser amargo para ti, It will be difficult for you. que va a ser difícil para ti. And yet the Lord in his teaching, Pero sin embargo, el Señor en su enseñanza, he presented, enter ye in at the straight gate. Él nos presentó con entrad pues por la puerta estrecha, The route that has difficulty. la ruta donde hay dificultad. In other words, to process the church the way the Lord did it in the wilderness. En otras palabras, pasar a la iglesia por un proceso de la misma manera que el Señor lo hizo en el desierto, When he removed them from Egypt. cuando los sacó de Egipto. In other words, God's processing. En otras palabras, el proceso de Dios. In other words, you have to accept it, you have to work it out in fear and trembling. En otras palabras, tienes que aceptarlo, tienes que llevarlo a cabo con temor y temblor. Then you see heaven. Entonces verás el cielo. Not this salvation you see out here where there is no fear and trembling. No esa salvación que ves allá afuera, sin temor y temblor. The Lord Jesus, by depositing to the church, by presenting this application to the church, Cuando el Señor Jesús le depositó, le presentó esta aplicación a la iglesia. Matthew chapter 7, 13 to 14, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. he essentially taught the church, Él esencialmente le enseñó a la iglesia he taught his own church that there shall not be many people walking the straight gate and the narrow way. Él le enseñó a su propia iglesia que no habría mucha gente caminando en el estrecho, en la vía estrecha. In that thesis, that comes out very clearly. En esa tesis eso sale claramente.